El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Hoy voy a ser breve en esta introducción porque la entrevista es larga y quisiéramos presentarla en su totalidad. Hoy vamos a platicar con el doctor Guillermo Ibarra Escobar alrededor de un libro de su autoría de reciente publicación que se titula Culiacán, Ciudad del Miedo, Urbanización, Economía, Violencia. Verdaderamente interesante el tema, así es que sin más preámbulo lo dejo aquí en Curso con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Guillermo Ibarra Escobar, quien en esta ocasión nos va a acompañar para platicar de un tema muy interesante, un libro de su autoría de reciente publicación que se llama Culiacán, Ciudad del Miedo, Urbanización, Economía, Violencia. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias y agradezco a ustedes y al Colegio de Sinaloa por invitarme. Pues yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cómo surge este tema, este libro? Porque pues nada más por el puro título uno se ubica rápidamente en ciertos contextos de la problemática que vivimos los que habitamos Culiacán. Pero ¿cómo surge la idea de hacer un libro y que además donde confluyen estos tres conceptos que le dan forma en gran medida a nuestra ciudad? Bueno, es un libro que no es la primera empresa, digamos, la primera tarea de estudio de Culiacán. Yo soy de Mazatlán y me vine a vivir a Culiacán cuando comencé a estudiar en el 72. Uh-huh. Y por diferentes circunstancias de la vida, pues regresé a Culiacán en el 82, 83 a vivir y me quedé. Entonces, cuando ya inicié mi carrera como investigador, lo hice en la Facultad de Historia, hicimos entre varios un libro sobre historia de Culiacán, que le pusimos muy original, ¿no? Culiacán a través de los siglos, pirateándole arriba Palacio. Bueno, Culiacán a través de los siglos, porque pretendía dar una visión de Culiacán desde sus orígenes. Entonces, desde esa fecha, ese libro fue publicado en 1984. Entonces, esa obsesión por conocer a Culiacán me acompañó a lo largo de mi trabajo como investigador. Entonces, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, fue sobre la economía de las ciudades de Sinaloa. En fin, entonces, después de haber cubierto un ciclo de estudios de diferentes ciudades con perspectivas económicas, por ejemplo, me tocó hacer algún trabajo sobre Los Ángeles, otro sobre Atlanta, sobre Phoenix, sobre Toronto. Me regresé de nuevo a estudiar aspectos de Culiacán. Entonces, en este libro pretendo no solo enfatizar este tema que dice ahí, efectivamente, qué tipo de economía hay ahora con este proceso urbano y qué papel juega la violencia,
sino pretende ser una nueva forma de ver a Culiacán, una nueva forma de ver a Culiacán. Es un esfuerzo que puede ser o no fallido, pero intenta no ver a Culiacán como una ciudad que tiene más cosas, peores o mejores, sino que es una ciudad diferente. Entonces ese libro nació con esa perspectiva, pero obviamente no se trata solo de un libro de la violencia en Culiacán, ni tampoco es un libro solo sobre la economía. Pretende ser una historia de la ciudad hasta nuestros días, viendo a la ciudad como una totalidad. Entonces, bueno, este libro entonces tiene ese propósito. Los últimos capítulos sí intenta, después de haber mostrado lo que es la ciudad de Culiacán, pues reflexionar sobre qué está ocurriendo con esta ciudad ahora que la violencia se ha convertido en... que nos hemos aculturado a la violencia, vaya. Doctor, me llama la atención porque uno podría ligar con cierta facilidad violencia y economía, y más quienes vivimos en Sinaloa y específicamente en Culiacán, sabemos que la violencia pues es parte de un fenómeno sociocultural que es el narcotráfico, y que de alguna manera la economía también tiene que ver mucho con eso, el flujo de dinero, la creación de empresas, la disminución de oportunidades en algunos sectores, en fin. Pero la urbanización, y yo estoy seguro que la violencia, el asunto del narcotráfico, la cuestión económica, han influido en la manera en la que ha crecido Culiacán, en lo que se ha convertido esta ciudad, para muchos todavía chica, para otros, los que vivimos aquí sobre todo, pues ya bastante grande comparado con lo que fue hace 25 o 30 años. ¿Cómo inciden la violencia, por ejemplo, en la urbanización de nuestra ciudad? Es muy importante precisamente preguntarnos esto de qué papel está jugando la violencia. Hay estudios que se han hecho queriendo dar respuestas psicologistas, ¿no? Yo he visto libros muy interesantes, por ejemplo, de profesores de la Escuela de Psicología que con la teoría esa de que el hombre es un natural born killer, es decir, nacimos asesinos y hay que amarrarnos para no que no nos salga la bestia y matemos, y como los animales en cautiverio se hacen más violentos, pues con una ciudad tan grande, con tanto problema de tráfico, no sale lo violento. Hay tipo de estudios así, ¿no? Que bueno, son perspectivas que me parece a mí que quizá no nos arrojan conocimiento para intervenciones de política pública para mejorarlo. Pero en el libro trato este punto y hago contrastes. Por ejemplo, cuando fue presidente municipal el doctor Carlón, a principios de los 70, él decía que no había en Culiacán grandes incidentes, y lo registró en el libro, decía, aunque hay gomeros, así le llamaban a gomeros, son gente muy pacífica, ¿no? Aquí no hay... Los incidentes que tenemos son de borrachitos y algún accidente, era muy tranquilo. Claro, Culiacán comenzó a tener ya un tipo de violencia más fuerte, pues con los movimientos sociales en los 70s, las luchas universitarias, las luchas de los colonos, pero en realidad se hizo una ciudad violenta con mayúsculas, con la nueva ronda de urbanización, que tiene que ver con un proceso a nivel global de un nuevo tipo de urbanización que le da a todas las ciudades, a todas, pues... un grado superlativo de violencia. Pues estamos viendo los atentados en Londres, en Bruselas, en todas partes. Entonces la ciudad contemporánea tiene muchos cambios. Se hace más global, más cosmopolita, tiene una economía más flexible, con mercados de trabajo más inestables, pero también se hace muy insegura. Entonces es una forma diferente de sentir la ciudad que influye en la urbanización. Por ejemplo, en un capítulo aquí nosotros damos cuenta de la proliferación de las comunidades cerradas, la arquitectura de protecciones, de encerramiento. Entonces ese encerramiento es porque la gente trata de producir su propia seguridad ante la imposibilidad que tiene el Estado de hacerlo. Entonces eso ha hecho que esta ciudad, no solo por estatus, la gente se encierre, ¿no? Aunque mucha gente considera por sí mismo un estatus vivir en una cerrada, pero también los pequeños negocios. Es decir, claro, si uno va al mercadito Buelna a querer comprar un disco, de esos discos piratas, el señor tiene en su puesto 60 candados.
Entonces también aquí hay un capítulo de cómo ha afectado la violencia, la arquitectura y la operación de los pequeños negocios. Es decir, tortillerías, misceláneas, changarritos de barrio, pues atienden por medio de una ventana con rejas. Hay gente que pues si no tiene para poner focos o para poner vigilancia, cuando menos un perro. Entonces eso ha influido en el aspecto de la arquitectura de la ciudad. Pero también yo creo que está influyendo mucho en la identidad del sinaloense, del Culichi, porque si vemos indicadores, ¿qué se dice? Que Culiacán está entre las 15 ciudades más violentas del mundo. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay una encuesta nacional de percepción de la violencia que se llama ENVIPE, que le preguntan a la gente qué tan inseguro se siente, y resulta ser que Culiacán es la ciudad como 22. Es decir, hay 21 ciudades donde la gente se siente más insegura que en Culiacán, siendo que es de las demás. Bueno, luego Culiacán, a las preguntas de ¿qué cosas deja de hacer usted por miedo a la violencia? Es como la 20, es para salir a la calle. Entonces, por decirlo, entonces la gente se está acostumbrando a vivir con la violencia. Aquí hemos estado, pues mataron a un comandante de la policía hace poco, todo el mundo sabe que hay episodios de violencia, entonces estamos conviviendo con la violencia, pero esto tiene fuente y consecuencias. Por ejemplo, pues la economía del narcotráfico ha influido, porque es un tipo de actividad que tiene una gran derrama y opera a través de la violencia, es decir, no solo de la violencia armada, sino pues la competencia entre narcotraficantes se da como si fuera una guerra por mercados, pero además pues está siendo combatida con el ejército. Entonces hay una espiral que ha generado una identidad urbana de, si bien repudiar la violencia, pero acomodarse a ese ambiente. Entonces, el tipo de ciudad que se viene configurando en términos arquitectónicos, físicos, pero además en la forma en que edificamos donde vivimos, se ve correspondida. Entonces, no se trata de que Culiacán se eche un cascarón donde hay una parte vieja y otra parte nueva, no. Es una geografía que espacializa, es decir, es la parte material de una sociedad. Entonces, si las vemos juntas como un continuum, vemos que ponemos cierto tipo de protecciones en las casas o en los negocios. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia: mamíferos en peligro de extinción en Sinaloa. Nuestro estado registra 129 de las más de 4,000 especies de mamíferos conocidos en el mundo. En el rango de los marsupiales están el tlacuache, que es un mamífero que se adapta a cualquier medio donde consiga alimento. Y en el orden de los desdentados se encuentra el armadillo de 9 bandas, al que la gente utiliza como alimento y es codiciado por los taxidermistas. También hay especies amenazadas como el cacomistle, el tejón y la onza. Otros se encuentran en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el tigrillo. Dentro de las especies extintas están el oso negro, el lobo y el puercoespín. Los factores que han incidido en su desaparición son la cacería furtiva, la destrucción del hábitat, la contaminación de aguas y el crecimiento desmedido de los asentamientos humanos. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a que nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión radiofónica que desde hace alrededor de 2 décadas lleva a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. Hoy estamos platicando con el doctor Guillermo Ibarra Escobar de un tema muy interesante que lleva por título, bueno, igual que su libro de más reciente publicación, Culiacán, Ciudad del Miedo, Urbanización, Economía, Violencia. Lo dejo, sin más, aquí con el doctor Guillermo Ibarra Escobar. Al final del libro yo hago una reflexión de entonces cómo funciona una sociedad que es así.
es algo que está casi en el sentido común y se ve, pero yo lo trato de formular, de que ya se ha conformado como hablo que hay dos repúblicas, ¿no? La república civil y la república del crimen. Uh-huh. La república civil, pues, son las instituciones formales, son el Congreso, bueno, y la república del narco, pues, son toda la organización que se tiene para poder llevar a cabo el proceso desde el sistema de vigilancia con punteros, la existencia de almacenistas, sicarios, lavadores de dinero, políticos que son ensamblaje, como funcionarios policíacos son a la vez funcionarios ejecutivos del crimen, etcétera. Entonces se configuró un tipo de sociedad que yo la contrasto con lo que hicieron los españoles cuando llegaron. Cuando llegaron los españoles al altiplano en México, había una sociedad bien organizada, bien jerarquizada, y los españoles sobre ella, en lugar de destruirla, sobre ella edificaron un conjunto de instituciones. La encomienda, el repartimiento, el tributo, respetaron las jerarquías. ¿Por qué? Porque parasitaban de lo que ellos producían. Uh-huh. Por eso hasta les respetó la reina la propiedad a los indígenas. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Haciendo un parangón, la República del Narco es toda esa industria, todo ese sistema económico de producción y distribución de drogas y de servicios que opera. Entonces, el gobierno ha terminado, no sabemos cuándo empieza a estar perfectamente ensamblado, de tal suerte que yo me pregunto al final, ¿quién gobierna en la calle? Bueno, la gobierna el municipio y el ayuntamiento con base a leyes federales, pero la gobernanza de la calle, pues también están venderos ambulantes que hacen lo que quieren, pero en la calle también gobierna la República del Crimen. Uh-huh. Bueno, entonces este híbrido de gobernanza urbana también influye en el tipo de ciudad y el tipo de economía. Porque si dice el general de la zona militar que en Culiacán, lo dijo hace un año, había al menos 3,000 punteros, 3,000 al menos, ¿cuántos entonces hay que son sicarios? ¿Cuántos claro. hay? Entonces hay una economía que además está conectada con negocios lícitos. Entonces mi pretensión, yo no creo que no pueda estar exenta de muchísimas incongruencias, pero es un intento de ver en conjunto desde cómo una ciudad tiene una forma física, tiene una forma urbana, tiene una forma que funciona, está generando identidades, está generando instituciones. Por eso digo, con eso empecé y es mi comentario final, si hubiera otra cosa, que quiero ofrecer una idea de ver a Culiacán de otra manera. Uh-huh. O sea, Culiacán no es Culiacán con muchas cosas nuevas, no es claro. un problema de cantidad, es una ciudad diferente, es una ciudad global, pero la gran tragedia no es que haya esto, sino que las élites que lo dirigen tienen una identidad como si viviéramos en un Culiacán de otro tipo, con problemas de cantidad más que de calidad. Entonces hay un enorme vacío en la gobernabilidad de esta ciudad, y muchas de las soluciones llegan tarde, muchas de las oportunidades se fugan, pero además son parte de todo no extravío de este momento de indefinición, pues las propias instituciones formadoras de recursos humanos, uh-huh. que se han acomodado a esto, como diciendo, bueno, yo voy a dedicarme a lo mío y no quiero meterme con lo demás, claro. si me necesitan aquí estoy haciendo cosas muy buenas. Entonces, pues vemos un Culiacán con múltiples posibilidades de convertirse en una de las mejores ciudades de México, con tomar estas problemáticas y replantearlas para poder entrar a una sociedad más civilizada. Pero lejos de ello nos estamos convirtiendo en una, le llamé ciudad del miedo, ¿no? Pero en realidad la gente exorciza su miedo, entonces ya vivimos con él. Este es la apuesta del libro. Doctor, me llama la atención, al principio de la entrevista usted mencionaba que de alguna manera la sociedad culiacanense asimiló
la violencia, el fenómeno del narcotráfico y siguió adelante. Se acopló, de alguna manera modificó ciertas circunstancias para seguir viviendo y convivir con estas situaciones. Usted como historiador y con los años que tiene viviendo en nuestra ciudad, ¿en qué periodo ocurre esta transformación de pensar en el fenómeno de la violencia y lo que la generaba? Como usted mencionó, como lo citaba un presidente municipal de los años 70, el doctor Carlón, eran gomeros y se ubicaban en cierto sector de la ciudad. No eran problemáticos. No eran problema. Cuando la sociedad culiacanense o la comunidad se asimiló a esto porque se extendió el fenómeno, se fue más allá de ciertos sectores urbanos y lo empezó a asimilar de tal manera que hoy convivimos con él sin el menor sobresalto, porque no hay coincidencia en lo que usted precisamente nos señala. Siendo una ciudad de las más violentas del mundo, el sentimiento de inseguridad es mucho menor que en otras ciudades, otras latitudes de nuestro propio país, donde hay mucho menos violencia o situaciones graves como las que aquí vivimos a veces. Sí, bueno, no soy historiador en realidad, soy economista de formación, aunque mis estudios son una confluencia entre estudios urbanos, y bueno, como estuve un tiempo en la Facultad de Historia, siempre le doy a mis trabajos una perspectiva histórica. El libro trae una historia urbana, y esa pregunta que me haces está respondida aquí. Ocurrió en la mayor parte de México, ocurrió este quiebre a mediados de los 70. Hay muchas cosas que anuncian que el Culiacán viejo, cuando por ejemplo se da el asesinato en La Lomita de una trabajadora de una zapatería y le atribuían a un periodista que había sido, se cimbró la ciudad, fue el 58. ¿No? Era el acontecimiento tremendo. No se hablaba de otro tema, es decir, estaba en shock la Culiacán. Pero en los 70 comenzaron por ejemplo, los conflictos estudiantiles contra el rector Armienta Calderón, las luchas campesinas, previamente la lucha contra el impuesto de desarrollo urbano del gobierno de Valdés Montoya. Comenzó en parte también de la gran problemática de México, una crisis nacional que generó muchas huelgas. Entonces estaba sacudiéndose la ciudad mexicana, Culiacán. Entonces ahí es cuando comienza a configurarse otro tipo de ciudad. En términos muy, muy, muy básicos, yo muestro en el libro cómo en los 70s Culiacán, en 1980 todavía, Culiacán, su mancha urbana, ocupaba cuando mucho unos 1,800 hectáreas. Ahorita, Culiacán tiene unas 13,000 hectáreas. Sí, claro. Entonces, la población. Culiacán ahorita, la ciudad debe de tener alrededor de 790,000, 800,000. En 1970 tenía 160,000. Entonces, se dio tal cambio, porque si vemos hacia atrás, Culiacán se fundó en 1531. En 1970 apenas tenía 170,000. Voy a poner otra imagen. ¿Cuándo llegó la pavimentación a La Lomita? En los 70s. Si bien en 1532 se hicieron los primeros asentamientos donde está Catedral, todavía en 1950 La Lomita era lejos, siendo que no está ni a 2 kilómetros del río. Claro. Entonces, una ciudad que estaba enconchada en la ribera del Tamazula y en un puñado de cuadras estaba todo: la universidad, el gobierno del estado, el gobierno municipal, el seminario, las casas de los ricos. Los ricos se comenzaron a ir un poquito acá a la Chapultepec. Es decir, durante siglos ocurrió. Entonces, cuando se da esta explosión urbana, se quebran también las identidades urbanas. Era una ciudad cuyas ideas dominantes eran de una clase dominante, agricultores, una clase política un poco con una mentalidad de servicio. Entonces comienza este proceso urbano y la ciudad pues crece por migración interna, comienza a hacerse una economía más abierta.
De tal suerte que Culiacán, después de 2 o 3 décadas, ¿qué conoce? Algo que no se había visto en siglos. Una suburbanización, un crecimiento policéntrico, un tipo de economía de servicios grande, la aparición de una clase empresarial con otra mentalidad. Y ahí yo lo menciono, pues los grandes empresarios sinaloenses y agricultores, pues como los que conducen los Coppel, las familias que tienen ya una mentalidad más a tono con los cambios globales en términos de qué hacer con las ciudades, pero no dejan de tener una visión un poco parroquial. Entonces, por ejemplo, unos de la familia más activistas que hay en cuestión urbana en Culiacán, pues son el grupo Coppel, y qué bueno que lo hagan. Ellos se rescataron la Primavera y lo hicieron una mezcla y se hizo negocio. El Botánico tiene la sociedad, esta botánica de Sinaloa. Ellos pretendieron un tiempo el Parque Las Riberas que fuera concesionado. Ellos promovieron la aparición del Implan. Bueno, entonces esta élite, que lo pongo como un ejemplo, tienen una idea de la ciudad, pero ellos se han encerrado porque la ven como problemática. Es decir, se van a vivir primero se fueron a Álamos, un poco a resguardarse. Ya no vivían cerca en la Chapultepec. Después se fueron a la Primavera. Sin embargo, ellos, su vida de negocios está en esta ciudad. Hemos escuchado el día de hoy aquí en curso el programa de El Colegio de Sinaloa al doctor Guillermo Ibarra Escobar con el tema de su más reciente libro publicado, Culiacán, Ciudad del Miedo, Urbanización, Economía, Violencia. Le agradezco su atención a este programa, lo invito para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Puede obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución acudiendo en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente o llamando a los teléfonos 716-1046 y 716-1050. También puede obtener información tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Igual puede entrar a YouTube y pedir simplemente El Colegio de Sinaloa y usted va a obtener un menú amplísimo de programas como este que acaba de escuchar. Sin más, me despido de usted, yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.